Muy buenas noches, comunidad, y gracias por acompañarnos una vez más en este espacio donde las líneas del escepticismo siempre se vuelven un poco borrosas, donde cada quien está buscando hasta dónde puede ser capaz de creer esas historias de las que aún no es testigo. Esta noche les tenemos un tema que, aunque a primera vista podría parecer inofensivo, casi fantástico, tiene una extraña capacidad de despertar un temor ancestral. Las figuras inmóviles que parecen observarnos, esas que cobran vida en nuestras pesadillas, pero también, tal vez, en nuestra realidad. Y es que ¿quién de ustedes no tiene una historia así alrededor, con alguien cercano tal vez? Así que hemos seleccionado algunas de las más impactantes que han llegado a nosotros recientemente para compartir con ustedes en este episodio. Hablaremos de estatuas, maniquíes y figuras que no deberían moverse, pero que en ciertas noches y en ciertos lugares parecen ignorar esa regla. Parecen ignorar lo natural. Son historias que de distintas maneras nos han compartido personas como ustedes y que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Qué hay en estos objetos que logra inquietarnos tanto? ¿Es nuestra mente jugando con nosotros o hay algo más detrás de esas miradas inmóviles? Por los siguientes minutos les invitamos a apagar las luces y a entrar en estos relatos encuentros con lo desconocido, con lo que no debería estar vivo, pero por alguna razón parece estarlo. Esto es Relatos de la Noche. Era nuestro primer viaje juntos, después de ahorrar por meses. Mariela y yo decidimos darnos una escapada al centro de un pequeño pueblo mágico. La gente decía que el lugar tenía algo especial, con sus calles empedradas, sus edificios coloniales y una plaza central que, sí, parecía sacada de una postal. Justo unos pasos de esa plaza había una estatua muy detallada, de esas que imponen desde el primer momento en que las ves. Era una figura de bronce que parecía vigilar el lugar. Frente a la plaza había un hotel pequeño donde nos quedamos. La habitación era modesta, pero la ventana tenía una vista directa a la estatua. Qué bonita vista tenemos, ¿no crees? Ahí está tu amigo, le dije a Mariela, refiriéndome a la estatua que le había parecido algo perturbadora por lo real de sus ojos, jugando con ella mientras desempacábamos. Ella apenas murmuró algo, concentrada en ordenar sus cosas, pero yo no podía dejar de mirar aquella figura inmóvil. La tarde pasó tranquila entre caminar por el mercado y probar algunos antojitos. Por la noche, después de cenar algo ligero, regresamos al hotel para descansar. Pero poco después de acostarnos, Mariela empezó a quejarse. Me dijo que le dolía mucho el estómago. Intenté calmarla, pero sabía que los cólicos de esos días podían ser terribles. Necesitaba buscar algo para aliviarla. Voy a conseguirte unas pastillas, no me tardo, le dije mientras la arropaba. Antes de salir me acerqué a la ventana para asegurarme de que las calles estuvieran tranquilas. Nos habían contado que a veces el centro de lugares como ese no es tan amigable para caminar como resulta de día. Y ahí, cuando me asomé, fue cuando lo noté. La estatua no estaba. Fruncí el ceño y miré 2 veces. El lugar estaba vacío. Solo parecía quedar la sombra de lo que debería estar ahí. Me dije intentando convencerme de que seguramente era un efecto de la luz, o quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero sentía algo en el pecho que me decía que algo no estaba bien. Aún así, no podía quedarme cruzado de brazos mientras Mariela se retorcía en la cama, así que bajé a la recepción. Y la señora que atendía, una mujer mayor con un chal tejido sobre los hombros, me detuvo antes de que pudiera salir. ¿Va a salir a estas horas?, me preguntó con voz baja, casi susurrando. Sí, necesito unas pastillas para mi novia. Tiene un dolor muy fuerte, respondí. La señora negó con la cabeza. No, joven, no es buena hora, ni buena noche para andar en la calle. Mejor espérese a que amanezca.
No, no puedo esperar, le contesté. Ella solo me miró, como si quisiera decirme algo más, pero al final dejó que me fuera. Cuídese, por favor, murmuró antes de que cruzara la puerta. Las calles estaban vacías, más de lo que habría imaginado. Apenas había luz y cada paso que daba resonaba como si fuera el único ser vivo en el pueblo. Caminé rápido hacia la farmacia, intentando no pensar en aquella estatua, ni en la advertencia de la señora. Cuando llegué, el farmacéutico apenas me dirigió la mirada. Compré las pastillas y salí de inmediato, ansioso por regresar. Pero mientras caminaba de vuelta al hotel, escuché algo. Eran pasos. Primero creí que era mi imaginación, pero los escuchaba claramente detrás de mí, como si estuvieran por dar vuelta a la calle a la que yo acababa de doblar, resonando sobre las piedras. Eran pasos pesados, como si algo metálico estuviera caminando. Me detuve en seco y miré hacia atrás. No había nadie. Apresuré el paso, pero lo que sea que venía detrás de mí también aumentó el ritmo. No volteé otra vez, solo quería llegar al hotel. Mi corazón latía con fuerza cuando finalmente crucé la puerta. La señora de la recepción seguía ahí, mirándome como si supiera algo que yo no. No le dije nada. Subí las escaleras de dos en dos y cerré la puerta en la habitación tras de mí. Mariela estaba dormida. Su respiración era tranquila. Le dejé las pastillas junto a la cama y traté de calmarme, pero algo no me dejaba en paz. Me acerqué a la ventana. El lugar de la estatua estaba vacío todavía. Dormí muy mal esa noche. Me despertaba cada poco rato, siempre con la sensación de que algo me estaba observando. Pero por la mañana, cuando el sol iluminó la plaza, la estatua estaba ahí, exactamente como cuando llegamos, con el mismo polvo en su base y el mismo aire imponente, como si nunca hubiera desaparecido. Nunca le conté nada a Mariela, y aunque trato de no pensar en esa noche, el eco de esos pasos metálicos sigue resonando en mi cabeza cada vez que recuerdo ese viaje, cada vez que volvemos a viajar. Mis padres nunca han sido muy supersticiosos. De hecho, siempre se burlan un poco sobre las historias que escuchan sobre fantasmas y cosas paranormales. Pero la única vez que los he escuchado contar algo extraño con seriedad fue lo que vivieron hace unos años en un pequeño pueblo de montaña, cuando fueron de vacaciones para celebrar su aniversario número 30. Ellos siempre han disfrutado de los pueblos tranquilos, esos que todavía parecen atrapados en el tiempo. El plan era quedarse en una cabaña apartada y caminar por el bosque, tomar café en el centro y relajarse sin el ruido de la ciudad. Me contaron que desde que llegaron, sintieron que el pueblo tenía algo especial, como si todo estuviera envuelto en un silencio más profundo de lo normal. El primer día exploraron el centro y llegaron a un puente antiguo que conectaba el pueblo con el camino hacia una iglesia. Era de piedra, con barandales desgastados por el tiempo, y en el centro había una estatua de un Cristo en cruz. Según les explicaron después, era una figura famosa en el pueblo. Mucha gente le decía el Cristo del Puente, aunque no es el nombre oficial, y decían que había estado ahí desde la fundación del lugar. Con estos detalles, ya mucha gente seguramente está ubicando a qué pueblo me refiero. Esa tarde mi mamá le tomó varias fotos al puente y a la estatua, bromeando con mi papá sobre lo solemne que lucía, como si estuviera vigilándolos. Pero por la noche, las cosas comenzaron a cambiar. La cabaña donde se hospedaron estaba cerca del puente, lo suficiente como para que desde la ventana de la sala pudieran verlo iluminado por un par de lámparas de luz cálida. Esa noche, después de cenar, mi papá salió a fumar un cigarro en el pequeño balcón mientras mi mamá se relajaba en la tina. Según me contó mientras fumaba, notó algo extraño en el puente. La estatua del Cristo no estaba, no se veía. Al principio pensó que estaba equivocado. Tal vez la luz no la alcanzaba, o el ángulo desde donde miraba la ocultaba. Pero después puso atención. Realmente
no se encontraba ahí. Entró a comentárselo a mi mamá, pero ella le dijo que seguro era su imaginación. ¿A dónde se podrían haber llevado una estatua de ese tamaño? Ni modo que se moviera, le dijo mientras se reía. Mi papá no insistió. Cerraron las cortinas y se dispusieron a dormir, aunque él se quedó con la sensación de que algo no estaba bien. A la madrugada, se despertaron por un ruido. Fue un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando suavemente la puerta de la cabaña. ¿Estás esperando a alguien?, bromeó mi mamá, aunque ambos sabían que no, que nadie debía estar ahí. Mi papá se levantó, bajó las escaleras con una linterna en la mano y se acercó a la puerta. Antes de abrirla miró por la pequeña ventana que tenía, pero no vio a nadie. Sin embargo, cuando iluminó el suelo, vio huellas mojadas que se alejaban, como si alguien hubiera salido del río y hubiera caminado hasta la puerta. Es un animal o un borracho, dijo, aunque dijo mi mamá que su voz sonaba mucho más preocupada que de costumbre. No quisieron asomarse más y subieron los dos de nuevo a la habitación. Sin embargo, mi mamá asegura que cuando miró de reojo por la ventana, ella vio una sombra enorme cruzando el puente hacia el pueblo. Por la mañana mi papá salió temprano a caminar. Al pasar por el puente, la estatua estaba ahí, como si nunca hubiera desaparecido. Lo extraño fue que al mirar más de cerca, notó que la base tenía marcas de agua fresca. La base tenía marcas de lodo, como si alguien hubiera arrastrado esa estatua, a ese Cristo por el río, por sus alrededores. Mis padres no han hablado mucho más de lo que pasó esa noche, pero lo que más me impactó fue cómo mi mamá cerró su relato. Mira, yo nunca creí en esas cosas, pero después de ese viaje, no me le acerco mucho a las estatuas de noche. No les pongo mucha atención. Siento que en cualquier momento van a moverse. Y aquí estoy, compartiendo esto con ustedes porque sé que es el tipo de historias que Uriel, que Relatos de la Noche, sabe contar como nadie. Además, quizás alguien más haya visitado ese pueblo y también haya visto algo extraño. Quizás no fueron los únicos. Esto me lo contó un maestro hace algunos años, mientras esperábamos en la fila de una oficina de la SEP. Ya lo conocía bien, ya me lo había topado y no era de los que acostumbran platicar, mucho menos platicar cosas raras. Pero parecía que esa vez necesitaba sacarlo de su sistema. Me dijo que era algo que nunca había contado a nadie, y se notaba en su tono que le costaba revivirlo. Él había sido maestro rural, y me contó de una vez que lo llamaron de emergencia para cubrir los últimos meses del ciclo escolar, en un pueblo muy pequeño, de esos que apenas aparecieron en los mapas. Una tragedia había sacudido a la comunidad. La maestra, que llevaba años enseñando en la escuela, murió en un accidente. No me dijo mucho sobre lo que pasó, pero dejó claro que su ausencia había dejado un hueco enorme, tanto en la escuela como en el pueblo. Todos la querían y la respetaban. La escuela era muy sencilla, con paredes que necesitaban pintura y un campo de fútbol lleno de pasto alto, demasiado alto. Pero lo que más le llamó la atención fue una estatua que estaba en el jardín central. Era una niña de cemento, sentada en una banca con un libro entre las manos. No era una obra particularmente elaborada, más bien burda, pero tenía algo que no podía explicar. Quizás era la forma en la que sus ojos parecían mirar hacia adelante, como si observara todo lo que pasaba a su alrededor. Al principio no entendió por qué había una estatua ahí, pero unos días después de llegar, un profesor de los más viejos le contó la historia. Según él sabía,
La niña representaba a una de las primeras alumnas de la escuela, una estudiante muy inteligente que murió cursando el 6º año, décadas atrás. Lo que hacía especial la historia era que esa alumna había sido precisamente de la maestra que acababa de fallecer. Era como si el destino las hubiera conectado, le dijo el maestro mayor, con una mezcla de nostalgia y pesar. Desde el principio su tarea no fue fácil. La maestra había dejado muchas cosas a medias: apuntes desordenados, listas incompletas y un cuaderno lleno de notas escritas en una letra cursiva tan apretada que apenas se podía leer. Así que él pasaba las tardes tratando de poner todo en orden, revisando documentos, calificaciones y planeando además actividades para los alumnos. No quería fallarle ni a ellos, y mucho menos a la memoria de la maestra. Todo iba más o menos bien hasta una tarde, cuando el cielo comenzaba a oscurecer y el viento soplaba con fuerza. Le pareció ver algo extraño. Estaba trabajando en la dirección, con los cuadernos de los alumnos apilados en un rincón, cuando al mirar por la ventana, vio a una niña cruzando el campo de fútbol. Al principio pensó que era alguna alumna que se había quedado a jugar y que había perdido la noción del tiempo, pero algo no encajaba. ¿Qué hacía una niña sola ahí, con ese frío y con la tormenta que se avecinaba? Se levantó para mirar mejor, intentando reconocerla, pero cuando se fijó bien, notó que iba vestida con un uniforme que no correspondía al de los niños que tomaban clases con él durante el día. Sintió un escalofrío que no pudo ignorar. La niña seguía caminando, pero no hacia la salida, sino hacia los matorrales que delimitaban el terreno. Más allá de ellos, tan solo había un barranco, imposible de caminar. Fue entonces cuando dudó. Algo en su interior le decía que no debía seguirla, que era mejor no involucrarse, pero también estaba el temor de que realmente fuera una niña perdida, y algo malo pudiera pasarle. Dio un paso hacia la puerta, pero sus piernas se sintieron pesadas. Miró nuevamente hacia la ventana y, justo antes de que desapareciera entre los arbustos, se dio cuenta de que no estaba viendo a una niña cualquiera. El cabello recogido, el corte del uniforme, incluso la forma en que caminaba, todo parecía sacado de otra época. No la siguió. En lugar de eso, tomó sus cosas lo más rápido que pudo y salió de la escuela. Mientras cruzaba el patio, sintió el impulso de mirar hacia la banca donde estaba la estatua, pero el miedo lo paralizó. No quería confirmarlo. No quería saber si estaba vacía. A partir de esa noche, evitó quedarse en la escuela hasta tarde. Terminaba su trabajo antes de que cayera el sol y prefería revisar los cuadernos en la pequeña habitación que le prestaron en el pueblo. Cuando terminó el ciclo escolar, se despidió de los alumnos y del lugar sin mirar atrás. Nunca volvió. Al final de su relato me miró con una sonrisa nerviosa y dijo: puede que todo haya sido mi imaginación, pero si algo aprendí es que me fue bien, que estuvo bien no enterarme de todo, haberme quedado con la duda. Si hubiera ido a la banca, si lo hubiera visto vacía, si hubiera confirmado que esa estatua se movió, creo que no lo hubiera soportado. Quizás me hubiera entregado a la locura. Antes de continuar con la siguiente historia, con la segunda parte de este episodio, queremos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal, al podcast, y activar las notificaciones para no perderte de ningún episodio de Relatos de la Noche. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, donde compartimos contenido extra, muchos memes y más sobre el mundo de lo paranormal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando historias, y si tienes una propia, por favor, como siempre, no dudes en enviarla. Tal vez sea la próxima que escuchemos aquí en Relatos de la Noche. Les vuelvo a ofrecer disculpas por la voz, que está muy golpeada, muy desgastada, pero me voy a tomar unos cuantos días sin hablar
para recuperarla por completo. Y ahora sí, apaga la luz, acomódate y prepárate, porque aún te quedan más historias esta noche. Esto me pasó en 2015, cuando trabajaba en una tienda de ropa en un centro comercial. Era un lugar pequeño, no tan grande como para perderse, pero sí lo suficiente como para sentirse solitario cuando ya había pasado el horario de cierre. Llevaba más de un año ahí, y aunque el trabajo era tranquilo, las jornadas de inventario podían ser agotadoras. Aquella noche me tocó quedarme con 2 compañeras. La tienda cerraba a las 9, pero nos quedamos hasta tarde revisando y escaneando cada prenda. Era una tarea monótona, pero tratábamos de hacerlo más llevadero con pláticas y alguna que otra broma. Todo iba normal hasta cerca de las 11. Yo estaba en una de las esquinas de la tienda, revisando los estantes, cuando sentí que alguien me miraba. Miré por encima del hombro, pero no había nadie. Pensé que solo era mi imaginación. Creo que todos en algún momento hemos sentido que alguien nos ve cuando en realidad no hay nadie ahí. Así que intenté ignorarlo. Habíamos tenido un día pesado, y esas horas siempre tienden a jugarte trucos mentales, sobre todo cuando ya estás muy cansado. Así que seguí trabajando, pero poco después, mientras caminaba hacia los vestidores, vi algo que me hizo detenerme en seco. Entre los colgadores de ropa, juraría que vi una cara que me observaba. Tenía el cabello rubio, liso, y unos ojos apagados que apenas alcancé a distinguir antes de que desaparecieran detrás de las prendas. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta, tratando de sonar tranquila, pero nadie respondió. Volví con mis compañeras a la zona de cajas, intentando aparentar que no estaba asustada. De todas formas, una de ellas me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, pero no podía quitarme de la cabeza esa imagen. Más tarde me tocó revisar la zona del almacén, al fondo de la tienda, y ese lugar siempre me había dado un poco de miedo. Era oscuro, las luces parpadeaban de vez en cuando y todo estaba demasiado silencioso ahí. Mientras escaneaba unas cajas, escuché pasos detrás de mí. Alguien se acercaba. Giré de inmediato esperando ver a alguna de mis compañeras, pero no había nadie. Y entonces la vi de nuevo. Esta vez estaba asomándose por el marco de una puerta, con el mismo cabello rubio, mirándome en silencio. El corazón me latía con mucha fuerza. Grité: «¡Ey, dejen de jugar! No es chistoso». Y corrí hacia donde estaba la figura, pero al llegar, no había nadie. Nadie se estaba asomando de ahí. En ese momento me sentí desesperada. ¿Me estaban haciendo una broma? ¿Mis compañeras se habían puesto de acuerdo para asustarme? Decidí que no me iban a ganar. Ideé una pequeña trampa. Fingí que iba al almacén otra vez, pero me escondí detrás de un estante. No pasó mucho tiempo antes de escuchar pasos otra vez. Esta vez esperé a que estuvieran lo suficientemente cerca y salí corriendo hacia donde había escuchado el sonido. Lo que encontré me dejó helada. Desearía no haberlo visto. Era un maniquí. Un maniquí de una niña con un vestido blanco y una peluca rubia. Estaba parado en medio del pasillo, como si alguien lo hubiera dejado ahí. Es decir, yo no lo vi moverse. Escuché pasos y cuando lo descubrí, ya estaba completamente quieto. Pero eso no tenía sentido. Yo misma había visto ese maniquí al frente de la tienda al inicio del turno, junto a los otros maniquíes de la entrada. Sin pensarlo, corrí hacia mis compañeras. Estaba temblando. Les pregunté quién había movido el maniquí. Les dije que no era una broma graciosa, que no sabían si alguien puede estar mal del corazón y podía ser algo bastante grave, que yo no me llevaba así con ellas. Pero me miraron con extrañeza. «Nosotras no hemos salido de aquí», dijeron, pero al mismo tiempo se reían como si yo estuviera hablando tonterías. No se reían como si hubieran hecho una broma. Noté que se reían honestamente de mi reacción.
Seguro te lo imaginaste, dijo una de ellas, aunque luego, intentando tranquilizarme, comentó algo que me dejó todavía más nerviosa. Mira, si es porque te contaron de la niña ni te sugestiones. Son puras ideas del guardia, porque a él se lo contó el guardia anterior, pero la verdad es que nadie ha visto nada. Es una leyenda como en todos los trabajos. Todos tienen una niña. No te lo tomes en serio. La cuestión es que, por supuesto, yo no había escuchado nada sobre una leyenda o una niña fantasma por la tienda. Sobre esa niña que salía en las noches, cuando ya estaba vacía y solo la recorría a veces el guardia. Esa noche no pude dormir. La imagen del maniquí y esos ojos que vi entre la ropa se repetían en mi cabeza una y otra vez. Pedí dejar de hacer turnos nocturnos y poco tiempo después renuncié al trabajo. No aguanté y me salió una oportunidad de moverme. Desde entonces, eso sí, evito quedarme solo en lugares cerrados, como si siempre tuviera el miedo de que algo puede volver a pasarme, aunque sé que no tiene sentido. Sé que mis compañeras nunca lo tomaron en serio, que la mayoría trabajó años en ese lugar sin un solo incidente, pero para mí fue algo muy real, algo que nunca voy a olvidar. Soy un amante de las historias. Contarlas y que me las cuenten a mí resulta de las cosas que más me apasiona hacer. No debe ser raro por eso que ame tantos relatos de la noche. Esto que comparto con ustedes me lo contó una vecina hace unos años. Una noche en que se fue la luz en toda la calle. Al principio, varios nos salimos y nos reunimos frente a su casa, bajo el cielo oscuro y con el único resplandor de las velas que alguien había encendido. Fue una de esas noches donde la falta de electricidad parecía invitar a las historias que de día no nos atrevemos a compartir. Cuando los demás comenzaron a irse y nos quedamos solos, ella terminó contándome algo que, según dijo, no le había dicho a nadie más. Todo empezó porque dijo que cada vez que ve figuras de porcelana en una vitrina o en una ventana, como las de la vecina de enfrente, siente un escalofrío inevitable. Entonces me contó la razón. Cuando era niña, su mamá la llevaba con frecuencia a la casa de su tía abuela Panchita, una mujer ya muy mayor que vivía sola en una casa llena de cosas antiguas. Era el tipo de casa que siempre parece oscura, con pasillos largos y muebles viejos que crujen a la menor provocación. A ella nunca le gustó mucho ir porque decía que la casa tenía un aire pesado, como si el tiempo no pasara dentro de esas paredes. En la sala, justo al lado del comedor, había una vitrina grande, con repisas de vidrio, llenas de adornos. Ahí había figuras de ángeles, flores, pequeñas bailarinas, y en la esquina más baja, un duende de porcelana. Era una figura pequeña, con una túnica verde, un gorro puntiagudo y una sonrisa traviesa que dejaba ver unos dientes diminutos. A la niña no le gustaba. Desde que lo vio por primera vez, le dio la impresión de que los ojos del duende la seguían. Le comentó a su mamá que el duende la miraba, pero ella se rió y le dijo que era solo su imaginación. A la tía abuela Panchita parecía encantarle la figura, porque siempre decía que era su duendecito protector y que lo tenía ahí para cuidar la casa. En una de esas visitas, mientras los adultos conversaban en el comedor, la niña estaba jugando sola en la sala, frente a la vitrina. Entonces le pareció que el duende le guiñó un ojo. No estaba segura, pero sintió como si algo hubiera cambiado en la figura. Se levantó y corrió al comedor, pero no dijo nada porque sabía que se burlarían de ella. ¿Quién iba a creerle que la figura, el duende, le había guiñado un ojo? La noche cayó y, como siempre, su mamá y ella se quedaron a dormir en uno de los cuartos. Era una casa fría y silenciosa, y la niña tuvo problemas para conciliar el sueño. En la madrugada la despertaron unas risas. Eran risas suaves, casi ahogadas, como si vinieran de alguien que intentaba no ser escuchado. Pensó que eran su mamá y la tía hablando, pero cuando abrió los ojos,
Vio que el cuarto estaba oscuro. Vio que todo estaba en silencio. Se tapó con las cobijas, tratando de ignorar el miedo que sentía, pero entonces escuchó algo más. Unos pasos ligeros, como si alguien pequeño estuviera caminando por el pasillo. El sonido se detuvo frente a la puerta del cuarto. El corazón le latía con fuerza, pero no se atrevió a moverse. Después de unos minutos, escuchó los pasos alejarse. Cuando por fin se quedó dormida, lo hizo con la sensación de que algo la observaba. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, su tía abuela comentó que había encontrado la figura del duende en el suelo de la sala. Seguramente se cayó, con algún temblorcito o algo, dijo, aunque no había temblado, ni nada que pudiera explicarlo. La niña no dijo nada, pero sabía que algo no estaba bien. En las visitas siguientes, evitaba pasar cerca de la vitrina. Cada vez que veía al duende, sentía que la miraba. Y una noche, después de escuchar otra vez esas risas, esos pasos en la casa, le pidió a su mamá que no volvieran más. Años después, le preguntó a su tía abuela qué había pasado con el duende, cuando se dio cuenta de que ya no lo tenía. Lo regalé hace tiempo, respondió Panchita, pero luego, con una sonrisa extraña, agregó, nunca me hizo daño, pero ya me estaba dando miedo. Creo que ya era hora de que cuidara otra casa. La plática de la señora terminó, y recuerdo muy bien que todo este relato me lo compartió sin perder de vista aquella extraña figura de un duende en la ventana de la vecina.